Lo que vamos a ver ahora es algo que está basado en lo que es las guías internacionales americanas, sobre todo en la guía de la CDS. Quiero que tomen en cuenta que no necesito tomarme una hora para explicar esto, va a ser súper puntual. Y son datos exactos en los cuales ustedes tienen que tener bien fácil para hacer un RCTV. Imagínense que ustedes tienen el concepto básico, ¿no? Un libro de MPS, en algún curso extra, etcétera, etcétera. Va a parecer tal vez un tema un poco redundante, pero al final hay ciertos tips que en los cursos básicos simplemente siempre no les dicen, no les comentan. Y obviamente la teoría es teoría, ¿cierto? La práctica es otra. Entonces, ¿qué vamos a ver? Dentro de los conceptos básicos vamos a ver que una parada cardiorrespiratoria es una de las situaciones emergentes con mayor gravedad, obviamente, ¿no? Dentro de un servicio de urgencias. Puede ser netamente instaurado en una parte extrainstitucional o puede ser un paciente complicado que no pueda hacer una parada cardiorrespiratoria como tal. Es la primera causa a nivel del mundo. Y es curioso porque en nuestro entorno, cuando nosotros hace años atrás, les hablo de unos 10 años atrás por lo menos, yo empecé a trabajar. Nosotros, cuando un paciente fallecía, la principal causa que nosotros evidenciábamos es que un paciente se complicaba y se hacía una parada cardiorrespiratoria. ¿A qué viene esto? Nosotros en los certificados de defunción, lo primero que colocábamos era paro cardiorrespiratorio. Entonces se ha visto y se ha delimitado por normas y demás que la parada cardiorrespiratoria es una afección secundaria, terciaria, etc. A veces puede ser primaria, pero no es la causa principal a veces del fallecimiento. Por eso ahora cuando ustedes sean médicos y tengan su matrícula y todos sean 007, van a ver que ya no se puede colocar parada cardiorrespiratoria en un certificado de defunción, por ejemplo. Porque realmente tenemos que indagar como médicos cuál ha sido la causa primordial de ese fallecimiento. Si tu paciente ha fallecido por paro cardiorrespiratorio, pues todavía será cardiópata, no será la causa primaria. No es un paro, ¿cierto? Si tu paciente es un politrauma y ha fallecido hecho un paro, no sé, tenía múltiples traumas, tal vez ha muerto de shock hipovolémico secundario, etc. Eso les digo solamente como un preámbulo de lo que significa lo que es el paro cardiorrespiratorio como tal. Buenas noches. Entonces, miren, a nivel mundial, más o menos es alrededor de 2 personas por hora que presentan este suceso, este evento como tal. Entre el 70 y 80% de estos sucesos ocurren fuera del hospital. Y esto es bien lamentable en nuestro entorno, porque si ustedes miran la tasa de incidencia que tenemos, por ejemplo, en el hospital donde trabajo, en los que he trabajado, por lo menos al mes te llegan como 4 a 5 pacientes mínimo fallecidos al hospital, a la emergencia, ¿no? Entonces la incidencia y la tasa es muy alta. La intervención inmediata es de vital importancia. ¿A qué me refiero? Ya les he vuelto a decir muchas veces, ustedes son personas de salud, ya son personas de salud, ¿no? Se creen grandes cirujanos todavía, o grandes médicos, y lo van a hacer, yo sé, estoy seguro. Pero ¿a qué me voy? Que si ustedes tienen cualquier tipo de eventualidad con alguien X en la calle, ¿lo van a asistir o no lo van a asistir? Deberían asistirlo, ¿no? ¿Sí o no? Y para eso solamente necesitamos conocimientos muy básicos que vamos a ver ahora. ¿Y por qué dice que será importante y vital importancia? Si se acuerdan, nosotros tenemos abordajes prehospitalarios y hospitalarios. Entonces la medicina prehospitalaria aquí tiene un papel netamente fundamental, más si es extra institucional la parada cardiorrespiratoria o el paro como tal. La desfibrilación precoz reporta hasta un 70% de tasa de supervivencia. Esto es un tema de debate que cuando uno sale de la facultad, cuando no había esta materia, agarramos y pensábamos que todo era desfibrilable, ¿no? En cambio, igual a veces no nos hacen el énfasis correcto de qué es desfibrilable, qué no es desfibrilable. Y ahora más o menos vamos a abordar acerca de qué abordaje vamos a tener para cada tipo de paciente, porque vamos a ver que el alineamiento y el flujograma, buenas noches, que el flujograma no es lo mismo. Cada minuto que se realice el RCP se pierde 10% de la capacidad de sobrevida. ¿Ubicas? Tienes un paro a las 8, ¿no? 8 y 10, 8 y cuarto, y es como Maluma, ¿no ves? No pierdes, ¿no? Entonces te mueres.
muerte cerebral, falla multiorgánica, hipoxia tisular periférica, bla, 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 ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos un tiempo límite para hacer esto. Yo he visto colegas en los cuales entra un paciente en parada cardiorrespiratoria y preguntamos cuánto tiempo de parada. 40 minutos. ¿Será óptimo? No creo, ¿no? 40 minutos. ¿Cuánto tiempo podrá vivir tu cerebro sin perfusión? Tenemos una ventana de 10 minutos máximo para tratar de revertir ese paro, ¿no? Porque si hasta 15 casera, ¿no? Aumentando un poquito. Hasta 15 minutos tal vez te lo puedo decir que podemos tener ese chance de reversión o una parada cardiorrespiratoria. Más allá, no vayan a pensar que no va a haber tal vez algo secuelar, algo, ¿no? Algo que llegue a afectar de alguna manera el estado general del paciente como tal. ¿Cuál es el objetivo de esto? Les va a ser proporcionar, ¿no? Como les decía, una perfusión no solamente sanguínea, sino de oxígeno a los tejidos periféricos y en este caso a todo lo que son nuestros órganos diana, blanco. Ustedes saben, ¿no? Cerebro, riñón, corazón propiamente, ¿no? Pulmones, etc. Ese rato le va a drama de la pierna, ¿no? El páncreas. El cuerpo es muy inteligente, entonces trata de hacerse un método compensatorio para que el paciente pueda sobrevivir. Entonces el objetivo es ese, ¿no? Y obviamente dentro de los principales objetivos también es restablecer todas las funciones cardíacas como ventilatorias del paciente. Tenemos que tomar en cuenta que a veces vamos a tener pacientes que van a presentar una falla, una parada cardiorrespiratoria, o vamos a tener pacientes que van a presentar una falla cardíaca solamente, o en otro caso una falla solamente respiratoria. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ver que el abordaje tiene casi un mismo fin, pero tiene ciertas diferencias como tal. Entonces, ¿cuál es la clínica aparente con la que una persona comúnmente puede apersonarse a un servicio de urgencias, o en la calle, o en un restaurante, o en una casa, etcétera? No sé, donde quiera. La característica es un dolor súbito. Cuando nosotros hablamos de dolor en emergencias, nosotros sabemos que el dolor es la principal causa, ya sabemos de memoria eso, ¿no? De que alguien acude a emergencias, etcétera, etcétera. Y dentro de las principales características del dolor, vamos a tener la aparición. No es lo mismo una aparición progresiva, que puede pasar tal vez en la apendicitis, por ejemplo, ¿no? Es un dolor progresivo, el desgaste, el dolor, ¿no? El dolor es insidioso, el dolor va a migrar a las horas. Es un dolor progresivo, que puede ir de menos a más. Este tipo de dolor es netamente súbito. Perdón. Es netamente súbito. Es un dolor que tú estás sentado y de la nada, ¿no? Un dolor súbito, con sensación de disnea, ¿no? Sensación de, qué sé yo, náuseas, mareos, malestar general, palidez, taquicardia, diaforesis, es múltiples, se asemeja mucho a síntomas de lo que es el síncope como tal. Irradiación del dolor importante, eso todos lo sabemos, ¿no? Pero aquí hay ciertos tips que a veces no sabemos diferenciar si es que no tenemos bien entendida la situación. Y esto generalmente pasa por ejemplo, en adultos mayores. La típica clínica, ¿qué es? Ustedes deben saberlo, ¿no? Dolor en brazo izquierdo irradiado, región cervical posterior, cara, mandíbula, adormecimiento de un miembro. ¿Me siguen? ¿Cierto? Lo típico. Eso es de una clínica tal vez muy convencional. ¿Qué pasa si mi paciente tiene un infarto en cara posterior? ¿No? ¿Qué tiene? ¿Presentar la clínica igual? ¿La misma clínica? Esa clínica es típica de un infarto de la cara anterior, lateral, etc. Pero ¿qué pasará con la cara posterior? ¿Cómo se presentará la clínica? ¿Será similar? ¿Será igual? ¿No? ¿Sí? ¿No? Les presento un caso clínico muy rápido. Paciente de 32 años que acude a emergencias con antecedentes de dolor abdominal súbito, náuseas, vómitos y mareos. Ingresa al servicio de emergencias, es tratado por los médicos, los cuales todos sospechan de una gastritis aguda versus gastroenteritis, ¿ya? Y lo tratan, parece mal. Se le da IVP, se les da analgésicos, el paciente aparenta mejoría por los analgésicos y lo externan con prokinéticos y antieméticos. El paciente vuelve al servicio de emergencias a las 12 horas por seguir presentando dolor abdominal recurrente, insidioso en epigastrio, una epigastralgia muy intensa. El paciente refiere que no tolera ni líquidos, absolutamente nada,
¿Qué hace el médico de guardia? Agarra y le aumenta la dosis de IBP. Lo trata como un HDA, como la clínica de HDA. Suma, dobla las dosis del IBP, del omeprazol, para que se entienda. El colega le dice, indica, esta es una gastritis netamente aguda, ¿no? Está realizada, debe ser una úlcera, por eso está doliendo demasiado. El paciente se queda en observación 6 horas y después es dado de alta. El paciente, parece cuento, ¿no? Porque al final es simple. El paciente retorna al día siguiente con sensación de mareos, debilidad, cansancio, astenia, dinamia, y el dolor abdominal ha persistido y ahora se irradia a la región dorsolumbar. Es valorado por colega X, y cuál decidimos hacer un electrocardiograma, donde vemos una elevación del segmento disceptivo. Mandamos a hacer un estudio de enzimas cardíacas, CK, CKMB, troponinas, etc. Troponinas positivas, CK, CKMB altísimas. Entonces, ¿qué estaba sufriendo el paciente? El paciente se estaba infartando. Entonces, miren la incongruencia. Por eso hablamos de, cuando hablamos de clínica, yo bien he aprendido en estos años de medicina, que a veces lo que dice el libro puede ser como no puede ser. Yo tenía todos los factores para no pensar que iba a suceder esa situación. Paciente joven, 32 años, no tenía comorbilidades, no fumaba, no bebía, o sea, no era estudiante de medicina. Entonces, era, en relativo concepto, era un paciente relativamente sano. Obviamente, tal vez tenía una patología cardíaca de base que tal vez ni él sabía, me deja entender. Pero esa clínica rara. El paciente es derivado a una unidad coronaria, que es lo correcto que tienen que hacer ustedes para, ¿no? Para, qué sé yo, proteger, hacer cardioprotección, cateterismo, trombólisis, etc. Y después me entero que a los 3 días el paciente falleció. 32 años. Casos de la vida real, o sea, no estoy inventando. Entonces, bien complicado, ¿se dan cuenta? Por eso yo los molesto, y ahora los de urgencias 1 ahorita los estoy dando palos para llevar. O sea que clínica, semiología están más o menos están mal. Entonces ustedes tienen que ser clínicos innatas, netamente clínicos. Esa muerte displicencia del hospital. Entonces, ¿Qué? Esa muerte displicencia del hospital. Sí. Entonces, por eso les digo, el médico tiene que ser tan investigativo, tan suspicaz para decir, por eso, ¿por qué creen que los molesto con los diagnósticos diferenciales? No es porque yo, no, es que no molestaré con diagnósticos diferenciales. A ver qué hacen. ¿Se dan cuenta? Tienen que tener todo en la mente, tienen que pensar desde lo más leve hasta lo más severo. Obviamente esta clínica del epigastralgia y demás era bien frecuente en ancianos. Por eso, ojo, si algún tiene abuelitos y demás, cuídenlos mucho, pero si se queja mucho del estómago y es súbito y no tiene jugado, ojo ahí, ojo ahí. En fin, el cuento espero que haya quedado claro, más o menos para un poquito alumbrar la situación de que a veces la clínica te puede decir, tiene dolor, tiene irradiación, tiene disnea, tiene náuseas. El paciente puede venir solamente por disnea. Y vos puedes decir, no sé, es asmático, el paciente tendrá alguna enfermedad pulmonar crónica, es anciano, tal vez tiene coma pulmonar, el paciente, no sé, tal vez está teteado, tiene un tromboembolismo pulmonar, es súbito. Entonces, tu cabeza tiene que empezar a maquinar toda esta clínica. Ahora, ¿cuál es la clave para ustedes, estudiantes de medicina? 3 pasos. No responde, no respira, no tiene pulso. Fácil. Creo que todos podemos hacer eso, ¿no? Cualquier paciente que esté en un estado grave va a poder tener este tipo de características. No responde, ¿no? O sea, largo, chao. No respira, obviamente está parada y no tiene pulso, no hay irrigación periférica, no tiene pulso. Insuficiencia no es. Lo importante es este esquema. Es un esquema sacado de la TLS, las guías de soporte avanzado del trauma. Que algún día ese curso, me imagino que algunos de ustedes, muchos lo van a hacer, espero que lo hagan, que es muy bonito. Donde diferenciamos 2 tipos de activación, porque esto es una activación de un código. Ustedes saben, o bueno, si no saben, en los hospitales, tanto como en la parte hospitalaria, nosotros tenemos activación de códigos como tal. Ustedes saben hasta las pelis, ¿no? Esto es un código azul, netamente, la parada cardiorrespiratoria es un código azul. Entonces, vamos a ver que la secuencia, tal vez no van a leer los de atrás, pero obviamente lo voy a subir y vamos a ir repasando. Vamos a ver que la intrahospitalaria de la extrahospitalaria tiene su diferencia muy grande, pero significativa.
Lo principal en la intrahospitalaria, imaginemos que nos ha ingresado un paciente con las características que hemos comentado previamente, que hemos charlado. ¿Qué va a ser lo principal? Va a ser reconocer reconocimiento y prevención temprana. ¿Qué les viene a la mente con eso? A ver, les toca hablar. Hola, para ver. ¿Qué les viene a la mente con reconocimiento temprano y prevención? O sea, no eres mago, ¿no ves como que se va a infartar? O sea, no. Aquí viene lo que es la clínica. Lo que les he mostrado. ¿Qué es más importante aparte de eso que no está mencionado acá? Los signos vitales. ¿Se dan cuenta? Yo les había dicho que un signo vital alterado ya les tiene que llamar a ustedes la atención netamente. ¿Qué tal si este paciente está, entre comillas, relativamente estable porque ingresó con un dolor torácico y después de eso el paciente, qué sé yo, no sé, presenta frecuencia respiratoria de 30, 40? ¿Ya les llama la atención? Sí, no, es una disnea. ¿De cuál será el origen? ¿Qué tal si el paciente empieza a bradicardizar o taquicardizar o braditaquiarritmias, etcétera, etcétera? Entonces, ese paciente a ustedes tienen que llamarles la atención. Más si tiene un antecedente, cual fuere, si fuera cardíaco, pulmonar, etcétera, este paciente tendrá que estar tal vez incluso monitorizado, ¿cierto? ¿No ven? Con un monitor donde estemos saturómetro, oxímetro, capnografía, frecuencias, etcétera y demás. Entonces, lo primero es el reconocimiento y prevención temprano ante una eventualidad de este tipo. Prever, tal vez prever, ser precavidos. Lo segundo es la activación de respuesta de emergencias, que es, ¿no?, activar el código, ¿no? El código azul, etcétera y demás, y la situación. Algún día lo van a pasar, estoy totalmente seguro. Hace 2 días tenemos un código en el hospital, es frecuente, todo el tiempo pasa. RCP de alta calidad. Ahorita vamos a ingresar a ver cuáles son las cualidades y cómo debería ser un RCP de alta calidad. Viene después la desfibrilación, si amerita la desfibrilación. La unidad de cuidados posparo cardíaco. Yo les pregunto, el paciente sale de paro, ¿dónde lo vamos a dirigir? ¿Dónde lo mandamos a un paciente posparo? Bueno, lo mandamos con Dios. Alta celestial. Después dirijan al paciente, ¿dónde lo van a dirigir? ¿La terapia intensiva? Exacto, terapia intensiva. Si hay una terapia intensiva comunidad coronaria, mucho mejor todavía, ¿no? Ese paciente no creo que vuelva a una sala común, no creo que vuelva a una sala, no sé, de cuidados básicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese paciente es pluripotencial para volver a hacerte otro evento cardíaco cuando le dé la gana al pobre corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que estar netamente monitorizado con métodos invasivos posiblemente, etcétera, etcétera. Y así se recupera, listo, ¿no? Alta cambio, es un crack. Ahora, ¿qué pasa en el proceso extrahospitalario como tal? Nosotros estamos en un ambiente netamente no controlado. Puede pasar en la esquina, en la calle, aquí en la web, en el ascensor, donde ustedes quieran. Es un ambiente que no es controlado, no tienen los insumos, no tienen casi nada, solo va a depender de su audacia y de su conocimiento, ¿no? Estamos jodidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Activación de respuesta de emergencias. Obviamente, como esta guía es americana, esto lo entienden, ¿no ve? Allá llaman al 911 y ya tienes una ambulancia y una patrulla en tu puerta. Aquí llamen a una ambulancia, a ver, los invito a llamar a una ambulancia. Va a llegar en 3 horas. Ni que hablar de la policía, ¿no ve? Entonces, la activación de respuesta de emergencias es importante. Ahora, doctor, pero no tenemos ambulancias, estamos arruinados ya, pero tendremos métodos para salvatar, si un vehículo, cualquier tipo de cosa, a gente que ayude, que sepa obviamente de la materia, ¿no? No vamos a meter a cualquier gila que haga un RCP y demás. Inmediatamente se tiene que realizar un RCP de alta calidad, que ahorita van a charlar qué diablos o cómo se hace. Desfibrilar, esto obviamente está abocado es que si llegara el soporte de una ambulancia y tuviera un DEA o tuviera un desfibrilador, etcétera, etcétera, para el momento, monitorizar, desfibrilar, transportar a una unidad de cuidados posparo, cuidados intensivos o coronaria, como quieran, y la recuperación. Entonces la secuencia es así. Más que todo quiero que se enfoquen a lo que nosotros deberíamos hacer. Todo es secuencial, por eso se dice secuencial. Yo no me puedo saltar esto. Yo no puedo primero hacer RCP, o primero desfibrilar, después hago el RCP, después, no sé, ¿me dejo entender? Por eso es una secuencia como tal. Ahora,
¿Cuáles van a ser nuestros aspectos importantes del RCP que ya lo deben conocer solamente para recalcarles? Es la frecuencia, la profundidad, la reexpansión, la no interrupción y la ventilación. Son los 5 pasos de los cuales ustedes tienen que tener en mente cuando hagan un RCP. Los 2 veces estoy pensando en mi ex, que estoy apretando duro hasta el fondo, no sé. Pero parece chiste. Pero es que ese momento pasa tan rápido que a veces vos te olvidas de la frecuencia. Eso pasa hasta con la vía aérea. Les he dicho la anterior, ¿no ve? Uno agarra el bambú y dale, ¿no ve? Duro contra el muro, ¿no? El bambú piensa que tienes que hiperventilar al paciente y le acabas provocando una alcalosis, etc. No va. La profundidad, hay gente que a veces no tiene fuerza, ¿qué podemos decir? Hay gente que también es demasiado torpe, o sea, se dan cuenta los dos extremos. Nosotros hemos tenido un paciente una vez que nos han traído de un asilo, no voy a decir el nombre, y demás, que la han sacado de un paro, entre comillas, y la señora tenía 8 o 9 costillas rotas, una abuelita, imagínense, le han provocado un tórax inestable, sin motivo a la abuela. Pero si sabes hacer una buena RCP, vas a evitar hacer ese tipo de estupideces, ¿ok? Entonces, muy importante la profundidad. La reexpansión, ¿a qué se refiere? Nosotros hacemos presión en la caja torácica, entonces nuestro pulmón tiene dos ciertos tipos de fenómenos fisiológicos como tal, que es la compliance y la elastance, ¿no? Compliance es la capacidad de aire que va a entrar a mi pulmón y la elastance va con la capacidad de expansión pulmonar que tengo. Y eso se traduce en mi caja torácica. Entonces, al hacer el RCP como tal, como este Pokémon, entonces lo que tenemos que hacer es, si bien hacemos la presión, tenemos que dejar también que el tórax vuelva a su posición anatómica normal. Por eso es secuencial. No interrupción, ¿no? Por eso siempre tendría que haber por lo menos mínimo 3 resucitadores, así les llamamos, ¿no? O pinch internos, que empiecen a hacer el RCP como tal. No hay como que ya cumplí mi ciclo, a ver, ahora ¿quién le toca? Ahora ¿quién le toca? ¿A vos? ¿A mí? ¿A mí? Y el paciente está sin RCP. El RCP tiene que ser ininterrumpido, no puede parar. Y la ventilación, que es lo que hemos hablado en la anterior clase, que obviamente va de la mano del RCP. También, si es que ustedes tuvieran a la mano los equipos de apoyo, ¿cuáles son los equipos de apoyo? Este amiguito, es muy lindo, nos ayuda mucho. Lo tengo en emergencia, se los voy a mostrar cuando vayamos a prácticas. Es el famoso DEA. ¿Qué es un DEA? ¿Qué es un DEA? Desfibrilador automático, ¿será? Y la E. ¿Qué es un DEA? Bueno, María, pues es un dispositivo obviamente externo, el cual nos va a ayudar no solamente a hacer una desfibrilación, sino también nos habla, literalmente nos habla. Entonces, me coloque el parche A y el parche B en tal lugar y empiece los masajes. Abre todo, ¿no? Y él te guía. No toque al paciente, controle signos, vuelva a hacer masaje. O sea, si no sabes un poroto de RCP, él te dice qué hace. Es un parche, son 2 parches que van en la zona apical de lo que es el pectoral en la parte derecha y el otro generalmente en la parte, no sé si se puede ver, no sé, espero que sí, ¿no? En la región de la parrilla costal en el lado izquierdo, que obviamente por donde está el corazón, ¿no? Tenemos un botón de carga y un botón de desfibrilación. ¿Alguien ha visto James Bond? ¿Alguna película de James Bond? ¿No? Cuando se desfibrila el solo, ¿no? En su auto. Chulo, ¿no? Es la misma porquería. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber de este aparatito? ¿Por qué les digo? Porque les voy a mostrar, porque lo tenemos en el medio. La mayoría de las urgencias tiene ya DEAs. Tiene DEAs. Entonces, si algún día les toca usar, tenemos que hacer lo más fácil posible. Esto solamente es algo muy referencial. Hay que prender el DEA, colocar los parches, como les decía, hay que enchufar y conectar los parches, ¿no? El DEA va a analizar al paciente. Están tan alucinantes esos parchecitos que te dice el ritmo es desfibrilable, el ritmo es no desfibrilable, toque al paciente, no toque al paciente, ¿no? Y te va a recomendar si el paciente necesita una carga, una descarga o continuar el RCP como tal. Ahora, vamos a hablar un poquito de esta situación sobre lo que estábamos diciendo de las características y de los errores y demás. Dentro de los métodos y errores, ¿cuáles creen ustedes que sean los errores más frecuentes para hacer un RCP? La presión. Ya. La frecuencia, muy bien. ¿Presión a los codos?
presión de los codos. Mucha gente dice, no, ay, sigue la canción tal, sigue la canción cual, el ritmo, que sí, es válido, ¿no? Como Torrino van a empezar a cantar. Posición de las manos, etcétera, etcétera. Pero hay errores que son básicos, que nosotros cometemos todo el tiempo, hasta como médicos. ¿Por qué? Porque ese rato estás pensando solamente en qué, en salvar la vida del paciente. Obviamente, si queremos salvar la vida del paciente, tenemos que hacerlo bien. En las compresiones, como les decía, ¿no? Como les gusta. Fuerte y rápido. ¿No es o no? Sí, ¿no? Cuerpos. De 100 a 120 latidos por minuto, o sea, te tienes que saber y se caen de veces, ¿no? De 100 a 120 frecuencia cardíaca debemos manejar en ese paciente. Entonces, no creo que sea, pues, ¿no ve? Así como que comida. Tienes que mantener un ritmo en el cual, porque obviamente tu paciente va a estar monitorizado, va a estar conectado a un monitor. Entonces, a medida que tú haces RCP, tienes que ver el monitor y mejor es arriba de 120. Porque lo que estás tratando de hacer es que ese pobre motor vuelva a funcionar, ¿no? Entonces, tiene que estar de 100 a 120 por minutos. Vuelvo a repetir, sin interrupciones. No puede interrumpirse el RCP como tal. Otros aspectos importantes que obviamente les decía, ¿no? Para no hacer ningún tipo de iatrogenia, tenemos que ver si un paciente es adulto, si un paciente es niño, lactante, si un paciente es anciano. Entonces, eso difiere y es muy, muy importante. En adultos se dice que la profundidad debería ser de 5 centímetros. Y 5 centímetros más o menos es una pulgada, casi pulgada, ¿no? Entonces, es lo más profundo, ¿sí o no? Tengo que dar nomás esa profundidad de RCP a ese paciente. O sea, no puedo estar boludeando y es como que ahí no se puede tal. Si cambian, vamos a un niño adolescente, ¿no? Vamos a ir a 5 centímetros, pero en un tercio del tórax. ¿A qué se refiere con un tercio del tórax? ¿Será la misma posición para el adulto que para el niño? Para el lactante, para el neonato, vamos, difiere, ¿no? ¿Es cierto? Por ejemplo, nosotros a los lactantes, cuando hemos tenido paros de los pequeñitos, nosotros agarramos 2 dedos y empezamos a hacer ese pero no lo vas a hacer con toda la mano, su tórax es así, ¿no? Entonces 2 dedos y empezamos. Igual tenemos que tener una profundidad, porque si no la reanimación, no va a ser efectiva como tal. Entonces es un buen aspecto lo que es la profundidad, eso no se olviden, por favor. Esto es un resumen de lo que es la calidad del RCP. Comprima fuerte al menos 5 centímetros, ¿ves? 2 pulgadas, que es como tu pulgar, ¿no? 2 pulgadas. ¿Qué? ¿Por qué? En el piso. Cheque. Entonces, la frecuencia cardíaca tiene que ser entre 100 y 120 ciclos por minuto y, como dice, tiene que permitir una expansión torácica completa, como tal. Minimice las interrupciones, evite una ventilación excesiva. No es como que vos te emocionas con 120 y el que está buceando le clava igual, ¿no ves? 40, 50 frecuencias por respirar. No. Los dos tienen que estar totalmente cada quien en su mundo, en su ciclo. Uno respiratorio y el otro cardíaco. Entonces tienen que estar de esa parte al unísono, pero coordinando. La regla básica, ¿cuál es? El 3 a 1, ¿no ves? ¿Te han enseñado eso? ¿No ves? 30 compresiones, una respiración, algo así, ¿sí o no? Cambie de compresor cada 2 minutos. El compresor van a ser ustedes. Así que si se cansan, obviamente después tienen que hacer un cambio continuo. Si no hay un dispositivo de manejo de vía aérea, esto es lo que hablábamos en la anterior clase, del videolaringoscopio o del manejo de buena vía aérea, simplemente quedarse con el AMBU y hacer un soporte con oxigenoterapia mediante el AMBU a alto flujo de oxígeno, por si acaso. Esto de la carnografía, esto es sacado obviamente de la ATLS. De la carnografía, obviamente deberíamos tener un monitor, ¿no? Cómo va nuestra saturación, etcétera, etcétera. Si no lo hay, con que tengamos monitorizado al paciente, estamos bien. Ahora vamos a entrar a lo que es la descarga, lo que todos quieren hacer y hasta en las pelis, ¿no ves? Con el Grey's Anatomy todo es desfibrilable, no es todo desfibrilable. Hay cosas que sí se pueden y otras cosas que no se pueden. Y para eso también tengo que conocer cierto tipo de equipos. Para esto tenemos 2 tipos de equipos, los bifásicos y los monofásicos. Generalmente ahora la mayoría de los equipos actuales modernos son bifásicos.
donde tiene una graduación en la cual nosotros vamos a poder modular el tipo de descarga, más que todo el poder y la potencia de la descarga como tal. Que lo aconsejable es, en niños, por ejemplo, es por, ¿qué es esta unidad? Joules, ¿no? Los famosos joules. En niños se tiene que hacer por kilogramo peso. Todo el pediatría se joda, ¿no? Todo es kilogramo peso, una paja. En adultos es más fácil. ¿Cuánto en adultos será lo recomendable? Imaginemos que nuestro desfibrilador tiene, como en el monopaso, 360 joules. ¿Cuánto le clava? ¿Cuánto lo desfibrila en adulto? 110 dicen por aquí. ¿Cómo es? Vos que me has plagiado mis diapositivas. ¿Cómo es? ¿Con cuánto lo desfibramos? 110 dicen por atrás. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 200. ¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿Qué? ¿No? ¿50? No sé, 180. 120 dicen por allá. En las reglas, obviamente, mira aquí dice 120 a 200 joules de inicial. Según la experiencia y lo que hemos visto hasta en cursos de lo que es el FCCS que hemos hecho, uno de los instructores nos ha dicho, doctores, ustedes deben al tope del desfibrilador. Pues si bien 360, ¿no? Nuestra pregunta, ¿en serio? Pero realmente la mayoría está viendo a 200, entonces siempre la dosis inicial puede ser el tope. Y de acuerdo a la respuesta vamos a ver si necesitamos una segunda carga, una tercera carga, porque ahorita van a ver el flujograma de cómo se hacen las cargas como tal. Entonces, pero que mantengamos de 120 a 200 están bien. Ya menores de 120, qué sé yo, 100, 70, 80, incluso los menores de 50 ya son por palas y realmente son intraoperatorios. Farmacoterapia, lo que ustedes dominan, lo que ustedes aman. ¿No quieren repetir fármaco? ¿No quieren? Yo les voy a dar. En fin. Medicamentos que memorizar de aquí creo que son 3 o 4. No creo que sea mucho para ustedes, ¿no? No creo que sea mucho. No son las cefalosporinas, no son antiarrítmicos, no tienen antiarrítmicos, perdón. Medicamento principal, adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? Junto a las noradrenalinas, ¿no? Que obviamente, ¿cuál es el mecanismo en este caso? Ser inotrópicos, ¿cierto? ¿No? Vamos a provocar inotropismo. En los antiguos esquemas hay un medicamento que se lo ha eliminado de las RCPs. ¿Cuál creen que sea? Uno que funcionaba como inotrópico igual. Exactamente, la atropina. Antes se usaba mucha atropina, se usaba atropina y adrenalina. Pero en las nuevas guías se dice que la atropina solo tiene obviamente un tiempo de acción corto. Sí es buen inotrópico, pero mucho mejor inotrópico es la adrenalina porque aparte es un vasoactivo. Entonces nos va a ayudar mucho mejor. La dosis inicial, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos de acuerdo al criterio D. Nosotros vamos a ver la secuencia, cuando iniciamos una parada, nosotros ya tenemos que administrar nuestro bolo de adrenalina, según una escuela. No sé, no es de esta guía. Según otra escuela dice que primero tenemos que intentar el RCP básico y después del RCP básico, si no tiene efecto y demás, vamos al avanzado y recién entramos al manejo farmacoterapéutico, etcétera, etcétera. Yo pienso que el inicio de esto nos ayuda mucho, nos ayuda bastante. Amiodarona. ¿Por qué amiodarona, doctores? ¿Qué diablos es la amiodarona? ¿Y qué tiene que ver un antiarrítmico con un paro? Piensen. Pero doctor está en paro, ¿por qué voy a poner antiarrítmico si está en paro? Corazón. Expliquen, como quieran. Ya les he dicho, aquí, equivóquense aquí. Saquen aquí lo que tienen de eso. ¿Por qué tendría que usar un antiarrítmico si tengo un paro? O sea, un poco incongruente para que lo piensen, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie se le ilumina? ¿A nadie? ¿En serio? Por las descargas, ¿no? Nosotros
nosotros, ¿por qué usamos amiodarona, un antiarrítmico como tal? Porque si nosotros llegamos a tener éxito en el EDCP, en algunos casos, la mayoría de los casos, ese corazón va a presentar un ritmo anormal. A ese paciente, yo estoy sumamente seguro, y nos ha pasado la anterior semana, hemos sacado a un paciente de un paro, y lo hemos sacado del paro y estaba con 220 de frecuencia cardíaca, estaba con una taquicardia ventricular. Entonces, obviamente, eso es tanta adrenalina, tanto masaje, puede suceder, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿yo para qué te usa la amiodarona? Farmacológicamente, tal vez para tratar de regular, eso. No lo digo yo, lo dice la guía, no estoy inventando, lo dice la guía, que es la norma, que es el protocolo, como ustedes saben, ¿no ve? Que nosotros debemos actuar de esa forma. Primera dosis de 300 miligramos, segunda dosis de 150 miligramos. Cuidado en el examen, ¿no ve? ¿Cuánto es la primera dosis? ¿No ve? Y los está engañando como ves. Doctor, no tengo amiodarona, soy muy pobre. ¿Qué hago? Lidocaína, campeón. Podemos usar también lidocaína, no sirve solamente para otro tipo de procedimientos. Y es fácil de acordarse, la dosis inicial desde 1 a 1.5 miligramos y la segunda dosis siempre va a ser la mitad. En ambos es la mitad. Entonces eso va a tratar de un poco regular el ritmo cardíaco como tal. ¿Quedó claro? Ojalá. El manejo de la vía aérea lo vamos a obviar, porque obviamente la anterior clase ha sido netamente de eso, así que nosotros lo único que tenemos que hacer, solamente como recordatorio, es que tenemos que enfatizar el manejo muy coordinado de lo que es el RCP más el cuidado de la vía aérea como tal. Ahora, esto es muy importante. Esto es lo que nosotros como médicos queremos realmente rescatar, y este es el objetivo que es el retorno de la circulación espontánea. Y vos estás bombeando tu corazón, ¿qué es lo que quieres hacer? Mandar sangre a los tejidos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a recuperar esta circulación? Con el latido cardíaco, percepción de la presión, los pulsos mayores, ¿no? Yo estoy boludeando con el pulso perio, o con el popliteo, váyanse a pulsos grandes, ¿no? Inguinal, ¿no? Carotidio, radial, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera vamos a poder evaluar mejor. Como dices, ¿no? Pulso y presión arterial, aumento repentino y sostenido de la PET-CO2, esto obviamente va de la mano de lo que es la presión arterial. Ondas espontáneas de presión arterial con monitoreo intraarterial, esto es algo más invasivo. Realmente en los pacientes, en las unidades de emergencia grandes, siempre se ponen líneas, ¿no? Líneas arteriales, líneas venosas, para medir la PVC, para medir lo que es la presión intraarterial, etc. En nuestro medio no hay tal, reales, digo, no lo hacemos esto, porque no tenemos los medios, la mayoría no tienen los medios. Tal vez en el tórax, en algún hospital grande, pues lo realizan, no lo sé, pues no lo importante, realmente, es el primer punto, ¿no? Percepción, recuperación de lo que es pulso, de lo que es presión arterial. Y lo más importante viene aquí también. ¿Cuáles son causas reversibles de lo que es, cuáles son las causas que nosotros vamos a poder revertir en una parada cardiorrespiratoria? Facilito, ¿no? Son las 5 H's y las 5 T's. Dentro de las cuales hipovolemia, paciente chocado, ¿no? Politrauma, hemotoras, hemoperitoneo, hemorragia intraparenquimatosa, intracranial, lo que ustedes se ocurra que tenga pérdida sanguínea. Fractura expuesta, fractura síndrome compartimental, no sé, todo lo que me provoque pérdida por hipovolemia, por sangrado. La hipovolemia se puede. Obviamente, si empieza un RCP, que lo tengo que reponer, aparte tengo que reponer líquido, sangre, coloides, o sea, su mente tiene que ir por eso. Estado de hipoxia, ¿qué tal? Un cuerpo extraño, función de la vía respiratoria, qué sé yo. ¿Me dejo entender? Tengo que revertir, puedo revertir una parada respiratoria. Hidrogenión, dice, acidosis, pacientes con cetoacidosis diabética, encefalopatía hepática secundaria, qué sé yo, respuesta ácido base, un paciente renal, nefrópata crónico, que nos dé una parada, ¿le podemos revertir? Claro que podemos revertir. La hipo o hiperpotasemia. Se deben acordar de la clase de líquidos que les he dado, ¿no? Cuando he hablado de potasio. Sí. Entonces sabemos que una hiper o una hipopotasemia nos va a provocar una falla a nivel miocárdico y nos puede provocar una parada. Hipotermia, importante, ¿no ve? ¿Se acuerdan en el ABCDE de todos los pacientes? Al aire que nunca le dan bola, ¿no ve? Esa exposición siempre también tiene que ir de la mano de lo que es la temperatura.
¿Cómo se clasifica la hipotermia? Ahí que me diga, así que bonito. Te voy a dar un punto. ¿Cómo se clasifica la hipotermia? Y ya están googleando. Ya están googleando. Mierda que son. ¿Cómo es? ¿Nadie? Tarea. Esto es tarea para ustedes. Espero que lo averigüen. Es importante ver si es una hipotermia leve, si es una moderada o una severa. Obviamente en la severa hay un flujo sanguíneo tan enlentecido, tan torpe que puede retornar bruscamente al corazón y ahí llega campeón. ¿No? Paro. Mucho cuidado. Tensión se refiere a un neumotórax a tensión. Ustedes saben cómo es el procedimiento, cómo es la fisiopatología de un neumotórax a tensión. Un taponamiento cardíaco, ¿no? Donde está nuestra famosa triada de Beck. ¿Cuál es la triada de Beck? A ver, otra vez, recapitulando. Taquicardia. Ingurgitación yugular, ¿no? Fácil. Síntoma de un taponamiento cardíaco, posiblemente por un hemopericardio, posiblemente por un derrame pericárdico, posiblemente por un trauma miocárdico, qué sé yo, etcétera, etcétera. Toxinas, ¿a qué se refiere? Todas las intoxicaciones. Intoxicación alcohólica, nos ha pasado una vez con intoxicación por órganos sulfurados, intoxicación por qué sé yo, no, por X y sustancias y demás, también podríamos, en teoría, revertir. Trombosis pulmonar. ¿Cuál será la etiología de la trombosis pulmonar? Una TVP, ¿no? Una trombosis venosa profunda. Kelly, ¿cuántos paquetes venosos tenemos en la pierna? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuáles son los paquetes? Profundas, superficiales, comunicantes y perforantes. Claro, es porque eso ya te he enseñado. Pero son así, ¿no? Profundas, comunicantes, profundas, perforantes, comunicantes, superficiales. Entonces, un enlentecimiento de lo que es el flujo sanguíneo y demás lo provoca trombos, etc. Y van a viajar, y van a ir al cerebro, al corazón, bla, 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 bla. Aquí viene la famosa triada de Bishop, ¿la conocen? No es la triada de Bishop, Show, como le llaman. Esta es sanguínea, disfunción endotelial. Hipercoagulabilidad. Díselos fuerte a tus compañeros, para que se enamoren de vos las chicas. Lo digo más fuerte. Como varón, más. Estatis Fuerte, dicho. Como yo hablo, así tienes que hablar. estatis sanguínea, hipercoagulabilidad y tensión endotelial. Exactamente, bien, doctor. Esa es la teoría de dicho, ¿no? Entonces, esos factores condicionan a una trombosis pulmonar, que se llama un TBP tal vez, y eso puede provocar una trombosis pulmonar. Aquí, ¿quién ha llevado? No, todos son mis chiquillos de urgencias. ¿No hay nadie de imagen, no? ¿Hay alguien de imagen, no? Hay alguien de imagen, ¿no? En intrusa. ¿Alguien sabe algún signo radiológico de trombosis pulmonar? A ustedes son de imagen, ¿no? ¿No ves? Tú y tú. ¿Cómo es? Signo radiológico de un TEP. ¿Quién más aquí es un polizón? Solo ustedes dos, ¿verdad? En los días son igual se cuelan los de imagen, estamos a mejorar. No, pues es su clase. Hay que enseñar a los polizón. ¿Cómo es? Signo radiológico de un TEP. ¿Alguien se le viene algo a la mente? A cualquiera de los dos. Es que imagínense, a ver, a lo que me voy, el ejemplo, no es por molestar. ¿Qué tal si yo agarro y estoy en un centro de salud X, donde solo tengo rayos X, y no tengo enzimas cardíacas, no tengo troponinas, ni tengo electrocardiograma? Doctor, solamente hay rayos X. Ustedes les pregunto, ¿le piden rayos X en paciente cardiópata? ¿Por este tipo de pacientes? Yo les puedo pedir una radiografía, ¿no? Una PA de tórax les pido. Entonces yo agarro y veo la placa y digo, mira, tiene cardiomegalia, tiene dilatación, el botón neurálgico está mal. No sé, en pulmones, miren, tiene trama bronquial, tiene esto, tiene el otro. Entonces yo sospecho de un TEP en una radiografía, yo puedo ver algo. No nos estoy jodiendo por no sé si motivo. Por eso digo, ¿cuáles signos radiológicos encontraremos en una trombosis pulmonar? No sé si sea así, pero la dilatación de la arteria pulmonar. Desviación de la vejiga ventricular. Tampoco. Tampoco. Si quieres pueden estar adivinando toda la clase. Dos signos importantes que hay en el TEP, que es el signo de Melting, se llama signo de Melting,
Y el otro es el signo de la joroba de Hampton, se llama. Ya ves, revísenlo, véanlo, chequenlo, por lo menos por cultura general. Si algún día les preguntan, sí, es el signo de joroba de Hampton. Ah, ¿cómo es? ¿Cómo explicar? Son dos signos radiológicos bien bonitos que se pueden evidenciar a veces en un TEP como tal. Trombosis coronaria, que obviamente va de la mano de la trombosis también. Este es el esquema que se los voy a pasar. Obviamente las diapos se ven muy mal, pero vamos a ver ampliar como tal. No sé si se ve un poco mejor. Bueno, vamos a intentar. Voy a empezar a comentarles sobre esta situación. En el punto 1 es un algoritmo en el cual ustedes también han hecho alguna vez, ¿no ves? Sus protocolos, ¿se acuerdan? El algoritmo de tratamiento de cualquier patología como tal. Entonces, aquí vamos a tener dos situaciones en las cuales nosotros tenemos que actuar. Dice, tenemos obviamente un paciente con falla o parada cardiorrespiratoria, ¿cierto? Partimos de ahí. Entonces, ¿qué indica? Si nosotros nos vamos a las secuencias, ¿se acuerdan? Intra o extrahospitalaria, ¿cuál es la regla? Mientras más precoz sea el RSP, tenemos más chances de éxito, ¿no ve? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es iniciar la RSP. Tenemos que administrar oxígeno y conectar el monitor. Estas ya van a ser nuestras medidas generales. Se ubican, ¿no ve? Tenemos que conectarlo a un AMBU, si podemos cuidar vía aérea súper bien, todo bien, etcétera, etcétera. La primera pregunta que tenemos que hacer es ¿qué tipo de evento estamos enfrentando? ¿Es una fibrilación ventricular o es una taquicardia ventricular sin pulso? Esos dos fenómenos, ritmos, doctores, les comento, sí son desfibrilables. Pero si nosotros tenemos asistolia o actividad eléctrica sin pulso, esos son ritmos no desfibrilables. ¿Me dejan entender? Vámonos por el escenario 1. Tu ritmo es desfibrilado. Estás detectando que tu paciente está en un flutter o una fibrilación ventricular, mejor dicho. Entonces, ¿qué está indicado? Sí está indicado una descarga. ¿Cómo hemos aprendido la descarga? De 100 a 120, o de 120, perdón, a 200 joules, ¿no? En una descarga inicial como tal. ¿Qué tenemos que hacer después? 2 minutos de RSP, ¿no? Y acá indica en la guía, esto es del ATLS, indica que ya debería tener un acceso venoso para iniciar mi farmacoterapia. Yo, para mí, esto incluso está, ¿no? Obviamente está a la par, al unísono, porque ya debería estar ingresando o administrando adrenalina o una amina, como tal, para dar soporte a este paciente. Una vez dado el RSP de 2 minutos, nosotros tenemos que volver a reevaluar. Obviamente, mientras menos ininterrumpido, como les decía, que tenemos que evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar? No el que está haciendo el escenario, Tiene que evaluar otra persona para ver si hay pulsos, para ver si hay latido, etcétera, etcétera, y obviamente corroborando con el monitor, que es lo que deberíamos hacer. Si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, obviamente podemos dar otra dosis de desfibrilación, claro que sí, está indicado otra dosis de desfibrilación. Si el paciente no, ahorita vamos a ver su destino, ¿no? Vamos a volver. Si el paciente fuera desfibrilable otra vez en una segunda oportunidad, damos la descarga, podemos seguir dando el RSP si es que amerita dar el RSP. ¿Qué tal si obviamente el paciente aquí se estabiliza? No sé, si yo le paso a mi Audarona, le paso esto, listo, unidad coronal. ¿Me dejo entender? Pero si no responde el paciente de una manera óptima, tengo que seguir administrando adrenalina secuencialmente. Por eso en una secuencia de una parada cardiorrespiratoria tiene que haber un equipo netamente estructurado. No es agarrar, porque a veces me ha pasado en el hospital, en piso generalmente, en sala de internaciones, hablan al código azul, yo subo a veces al código azul y están 10 internos, a veces un médico, el cirujano, y todos están sobre el paciente. Entonces no necesitas una multitud, necesitas un equipo estructurado, necesitas un líder que maneje y guíe a la parada, necesitas otra persona que sea, generalmente el líder es el que maneja la vía aérea. Pero si no, entonces necesitas un líder o alguien que maneje la vía aérea, otro team pequeño que se maneje lo que es el RSP, ¿no? Por lo menos de 2 o 3 personas para hacer el RSP,
A la mano necesitarás tus dos asistentes, que va a ser tu licenciada, enfermera, que va a administrar todos los medicamentos que tú vas a recibir, y tu auxiliar que va a estar corriendo, boludeando por todos lados, ¿ves? Tráeme el suelo, tráeme la polla, tráeme esto, la aspiración, tráeme esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte hay una persona extra que no hace uso de qué, solamente anotar. Anotar. Yo agarro y eso me pasa. Pasa un paro cardíaco y le digo ya, aquí estamos empezando. Doctor, 10 de la mañana, listo. Y esa persona se encarga de anotar. Aquí es la primera adrenalina, aquí es la segunda adrenalina, cuántos minutos vamos de paro, cuánto es la tercera adrenalina, lo hemos pasado media hora, lo hemos desfibrilado, ¿no? Lo hemos intubado a tal hora, etcétera, etcétera. Todo es una secuencia. Todo esto lo que estamos viendo aquí parece algo metódico, ¿no? 2 minutos, 2 minutos. Esto se cumple generalmente en 10 minutos. Es sumamente rápido. No hay chance a boludear, no hay chance a dubitar ni a titubear. Volviendo, teniendo mi equipo estructurado, obviamente tengo que ver si es que este paciente realmente es rescatable, esa es la palabra, es resucitable, rescatable y demás. Y seguimos intentando, si realmente el ritmo sigue siendo una FB o una TB y demás, vamos a seguir desfibrilando hasta nosotros ver que ese ritmo, no importa cuál aberrante sea, pero el paciente ha vuelto a tener latido. Entonces ahí ya voy a utilizar mis medidas de salvataje para un poquito compensar al paciente, ¿no? Tanto con lidocaína, con amiodarona, y mandar al paciente a una unidad coronaria. ¿Ha quedado claro? Espero que haya quedado claro. Ahora nos vamos al otro escenario. Este paciente tiene una sistolia, ¿no? La linecita esta, ¿no? ¿Lo vamos a desfibrilar? Obviamente no. Saben que no lo tienen que desfibrilar a ese paciente porque no le va a funcionar, no sirve para nada. No más de que le carguen 2, 3, 4 desfibrilables. Tenemos que, como indica acá, que dice, adrenalina lo más antes posible. Aquí ingresamos netamente al ERCP avanzado con los fármacos y obviamente toda la secuencia del equipo. Imagínense al equipo, ¿no? Ya están en vía aérea, ya están en soluciones, ya están administrando, ya estamos cuantificando y controlando el tiempo de parada cardiorrespiratoria. Obtenga un acceso intravenoso, obviamente esto está antelado, ya deberíamos tener acceso venoso. El tiempo no es diferente, seguimos haciendo un 2 minutos de RCP. Hay que considerar, dice, la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea. También eso está muy por demás, porque por obviedad ya debemos cuidar la vía aérea, ya deberíamos estar cuidando la vía aérea, ya deberíamos estar dando oxigenoterapia, AMBU, y mejor si el paciente está intubado como tal. Ahora, si después de este manejo farmacológico y el RCP que hemos intentado hacer en este tipo de pacientes con actividad eléctrica sin pulso y asistolia, tenemos un pequeño ritmo, cual aberrante sea, ¿es candidato a desfibrilar? Sí se puede desfibrilar. Si le llegamos a desfibrilar a este paciente, obviamente vamos a ir a estos pasos, porque hemos llegado ya a tener el ritmo, la frecuencia, hemos llegado a tener el latido del corazón del paciente. Ahora, si no se puede desfibrilar este paciente, si desfibrilamos y no hay ritmo, continuamos nuestros ciclos de RCP hasta el tiempo que sea determinado prudente. Y obviamente también esto va de la mano del tipo de paciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo es máximo Para mí 10-15 minutos es lo máximo. Como médicos, ¿sabes? Nosotros tenemos que hacer demasiadas cosas. Nosotros hemos llegado me acuerdo de un niño, hemos llegado a reanimar hasta 30-40 minutos. Porque era un niño. Hemos dicho, es un niño, tenemos que salvar al niño, qué sé yo. Pero a veces llega un poder en el cual a veces tampoco puede ser todo. Y también tenemos que saber hasta dónde llegar, hasta dónde parar. Por eso han creado esto, ¿no? Las guías, las normas, los protocolos, hasta cuándo es recomendable, cuándo no es recomendable. Entonces, si nosotros después de un RCP como tal, tratamos las causas reversibles que se acuerdan, ¿no ven? Las 5 H, las 5 T, entonces vamos a tener tal vez un índice de éxito. Si sacamos al paciente, hay que hacer el control, ¿no? Farmacológico, unidad de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si el paciente no responde al RCP, bueno, amén. Se hace todo lo que se debería hacer. Porque obviamente una cosa es agarrar y decir, no, le haremos RCP a este paciente y demás, 10-15 minutos, sin manejo analgésico, sin manejo activo de aminas, sin buen acceso a lo que es oxigenoterapia y demás, obviamente el paciente le ríe mal. Pero si ustedes cumplen esta regla, que es un protocolo, que es un algoritmo de el RCP, ustedes están haciendo lo correcto con este paciente.
lo correcto, en ese momento agudo de la afección del paciente, que es la parada. Pero obviamente les decía, nunca hay que olvidarse de, tal vez a la par, de tratar las causas reversibles. Hemos tenido la otra vez un paciente diabético que ha hecho paro, que estaba reanimando, el equipo de reanimación estaba dándole a la reanimada, y a la par estaba el internista pasándole bicarbonato, bellafolias, ¿no? Estaba tratando de corregir la cirrosis, etcétera, etcétera. Por eso nunca hay que olvidar los factores desencadenantes, y más si es una causa reversible, para tratar el paciente. ¿Alguna duda? ¿Chiste, comentario, canción? La adrenalina en bolo. En bolo, pues. Netamente en bolo. ¿De cuánto viene la presentación de adrenalina? Los acabo de decir. miligramos, ¿no? ml la ampolla.